El 2019 es un año marcado por muchos cambios en los asuntos migratorios en Europa, los problemas migratorios en Sudamérica, principalmente con el caso de los venezolanos. En República Dominicana no es menos con el caso de nuestra frontera, nuestros hermanos de Haití, pero también en estado de las relaciones de lo que tiene que ver con la participación de República Dominicana en el ingreso a otros países, de una u otra forma, como turistas, en asuntos de comercio, como inmigrantes definitivos. Y ha sido marcado porque los tiempos van cambiando. Y recuerdo una vez conversando con Sabet Cruz, la experta que nos asiste en asuntos de migración aquí en Oye País, me decía, es que el mundo no es como antes. Entonces yo, viejito, chapado a la antigua, yo me creo que todavía las cosas estamos en los 70 y no es así. El mundo realmente ha cambiado. Y ha cambiado porque el tema migratorio se ha convertido, no como antes, que era en la consolidación de estados, de familias, de etnias que se movían de un sitio a otro, sino que es ahora un problema ya económico y social. Ya más que político, un problema económico y social. Ustedes han visto lo que ha pasado en Europa en los últimos tiempos y las políticas de controles que establecen los Estados Unidos, no solamente con los inmigrantes que van desde Centroamérica y de otros lugares, sino también los que van supuestamente bien y a final de cuentas influyen en el estado de la economía de los Estados Unidos porque acceden a los programas oficiales, los cupones, las asistencias que a final de cuentas tienen un impacto sobre la economía de esos países. Y hay que entender esas situaciones, así como nosotros entendemos lo que nos pasa con Estados Unidos, con los haitianos, tenemos que entender lo que pasa con los Estados Unidos, por ejemplo. Es un preámbulo así muy amplio, pero a saber, ella siempre me pregunta, ¿cuál es el tema específico que vamos a hablar hoy? Porque ella es muy puntual. Para mí me gusta llevarla por lo amplio primero, para que después entremos en la alfombra roja, donde ella quiere entrar. Gracias por acompañarnos, Sabet, de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Qué placer que estés con nosotros. No, para mí es un honor. Mira, siempre lo ha sido. Mira, Sabet, yo he visto altas y bajas en las políticas del gobierno de los Estados Unidos en relación a la migración. Altas y bajas, quiero decir, se están estableciendo nuevas políticas. A lo largo de este año se han establecido nuevas políticas, pero yo veo que en principio, en ocasiones hay como que aprietan, como muy fuerte, y luego como que suavizan un poquito. Entre las medidas más fuertes que se han aplicado y que afectan a los dominicanos a lo largo de este año, en cuanto a lo que es la migración o en cuanto a lo que es el acceso a los Estados Unidos por otras razones, estudios, negocios, trabajo, turismo. ¿Cómo tú haces el balance de lo que ha pasado? Muy interesante tu planteamiento, Rudy. En sentido general y apuntando directamente a la respuesta en función de la pregunta que nos formulas, el impacto mayor en este contexto se visualiza en el otorgamiento de visados de turismo, porque en ese contexto existe un amplio margen de discrecionalidad que cuentan todos los oficiales consulares que evalúan una solicitud, y este margen de discrecionalidad es otorgado por la sección 214B de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos, donde faculta al oficial consular por una simple presunción de que ese solicitante vaya a darle un uso incorrecto a un visado de turismo, simplemente negarla. Esto acompañado además, Rudy, de que la propia ley, la propia sección que hemos ya citado, indica de manera muy textual, muy específica, que en principio toda persona que va en busca de un visado de turista se presume que va a inmigrar a los Estados Unidos. Entonces esta ha sido la realidad. El visado de turismo ha sido el que en este contexto más se ha visto afectado por ese margen de discrecionalidad que cuenta el cónsul, que no es el mismo que cuando se trata de una visa de inmigrante, porque los oficiales consulares están ahí dispuestos para hacer cumplir las leyes. Y mientras una ley no varíe
un oficial consular no puede tomar una decisión distorsionada a lo que establece la norma. Esa es la realidad, Rudy. En torno, eso tú me dices que es principalmente en los visados de turismo. Es correcto. La famosa visa B1, B2. Pero en los visados de inmigrantes definitivos, ¿qué ha pasado? En los visados de inmigrantes, de manera definitiva, como tú señalas, se ha querido implementar una política muy restrictiva. De hecho, contamos a lo largo de este 2019 con varios memorándum del presidente actual, que es Donald Trump, donde ha querido endurecer algunas medidas específicas en este aspecto, pero siempre en todos los escenarios de este tipo de visas, es decir, las de inmigrante, jueces de los Estados Unidos revocan las órdenes presidenciales y no se ha logrado implementar todavía ninguna de estas medidas que sí el presidente Donald Trump ha querido enfáticamente implementar. Entonces, por eso es que señalo que los visados de inmigrante no han surtido ese efecto que sí los visados de turismo han surtido en este periodo 2019. Han reducido el otorgamiento, han sido un poquito más duros. Y esto obedece también, Rudy, al precedente negativo del mal uso que se le da a este tipo de visas cuando es otorgada. Sí, bueno, yo comenzando con alguien relacionado con el consulado de los Estados Unidos, hace unos días, le decía, qué pena lo que nos ha pasado por mucho tiempo a nosotros los dominicanos, de que presumen primero la ilegalidad frente a la legalidad de la documentación que presenta un gran número de ciudadanos que está buscando un visado, sea de turismo, sea de cualquier género. Y me dijo, pues mira, déjame decirte una buena noticia, de que eso ha ido variando un poco. No hay la presunción, quizás porque la gente sabe los controles que tenemos en el consulado y que somos muy estrictos en eso, la gente se está arriesgando menos y tenemos mucho menos casos de lo que teníamos hasta hace unos años, de documentación alterada, de mentiras, de cosas que no son las que obedecen realmente a la solicitud que se hace. ¿Tú has tenido esa experiencia en tu consultorio? De personas que han tenido este tipo de precedentes negativos. Sí, o de personas que realmente te dicen, porque van gente, me supongo, a tu bufeta, a tu oficina, y te dicen, bueno, mira, yo quería ir, mire, la verdad que era un machete lo que tenía, o no era el nacimiento mío, sino el de una o otra persona, o tal o cual cosa. Y tú te das cuenta de que realmente hubo un momento donde esa persona quiso engañar o hacer algo ilegal. Sí, pero ¿tú lo sientes menos o realmente se sigue manteniendo? Porque esa impresión que me dio es de que ha variado un poco la visión que se tiene sobre la documentación que presentan los dominicanos. No solamente eso, yo me atrevo a aseverar en ese sentido que tú apuntas, Rudy, que el dominicano, de hecho, no solamente el dominicano, sino la mayoría de la gente con intención marcada en inmigrar hacia los Estados Unidos, se ha dado cuenta de la propia realidad, de que no es como se ha querido pintar, que tú vas a territorio americano, te conviertes en una persona ilegal dentro de los Estados Unidos y vas a recoger los dólares en la acera, como se pensaba anteriormente, porque esa era la idea del famoso Nueva York que nos habían vendido. Entonces, eso mismo, esa misma realidad que ya las personas somos más conscientes, aunada también a los mecanismos de control que tienen las autoridades, ha hecho que la gente haya tomado conciencia, venga tomando conciencia. Señalaba anteriormente, no recuerdo si fue aquí contigo, que tuvimos un caso de una persona que trató de ingresar a los Estados Unidos con documentación falsa. Esto no fue ahora, esto fue hace muchísimos años, pero fue detectada. Y la consecuencia de esto fue que fue devuelta, pasó por un proceso
luego de 20 años, esta persona se ve envuelta en un proceso de petición de inmigrante por parte de su esposo, con el cual tienen una hija en común, entonces tiene una traba en el consulado de los Estados Unidos. Unidos. ¿Todavía la mantiene? En el momento de su cita, sí la mantiene porque existe, o sea, la ley migratoria es clara, Rudy, y no establece un tipo de exención, o sea, de perdón migratorio a una persona que trata de ingresar a Estados Unidos con documentación falsa. Consciente de ello, uno le orienta al cliente, le dice, sin embargo, usted tiene la alternativa de hacer un proceso para que se levante la exención, porque cada caso es distinto. Claro que sí, cada caso es distinto y los oficiales son como los jueces, Rudy, tienen un margen de discrecionalidad en función del caso específico y en concreto que tengan ven cada situación. Correctamente, en función de eso eventualmente pueden tomar una decisión favorable para ella, pero sí siempre de manera muy puntual se le indica lo que establece la ley en principio, que es que no existe un perdón migratorio para una persona que usó medios fraudulentos para ingresar a territorio americano. O sea, entiendo perfectamente, si bien es cierto que la ley está ahí y se te aplica la ley, pues también hay un margen donde te puede decir, como cada caso es individual, ¿qué te motivó a esto? Violaste la ley, pero ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué ocurrió? ¿No te orientaste bien? Puedes alegar que tú no sabías. O sea, hay una serie de referencias que te pueden ayudar a que se te conceda ese perdón. Sí, pero en sentido estricto siempre es bueno ser claro, porque las autoridades, la verdad, porque las autoridades consulares y los agentes del UCIS son diestros, ellos manejan miles de casos, por no decir millones, en el mundo entero, de personas que tienen situaciones, y cuando usted va con la verdad, siendo completamente honesto y en función de la realidad que vive actual, que es el caso de esa dama, es muy posible que se le pueda otorgar una exención. Pero con mentiras, ¿tú sabes qué? Pues se puede complicar. Se le puede complicar la situación más de lo que ya es. Una cosa es saber, el centro de visas que tienen los Estados Unidos en Galerías 360 es única y exclusivamente para renovaciones de visas, o ahí también hay entrevistas consulares y de paso puede hacer una solicitud de visa inicialmente. ¿Cómo funciona eso? Porque yo he oído que han habido cambios ahí. No, el centro de atención de visas, el BAC, una forma de aflojar la presión del consulado. No. El centro de atención de visas funciona para que usted vaya a colocar unas huellas dactilares, a tomarse una fotografía, tanto si usted va en busca de una visa de turismo como de un proceso de visa de inmigrante. Okay. También este centro de atención de visas es hábil para que si el consulado americano, la embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo, le solicita un documento determinado con respecto a un caso que usted tiene abierto, a través de ese centro y de cualquier otro centro de mailboxes, usted puede depositar la documentación requerida. Para no tener que ir allá al consulado. Normalmente nunca se depositan directamente en la embajada de los Estados Unidos, sino en el centro de atención de visas o en la oficina de mailboxes, que al solicitante le quede más conveniente. En el consulado de los Estados Unidos, ¿qué volumen manejan ellos para...? Te lo pregunto por lo siguiente. Conocí un caso que lo oí comentar, no estaban hablando conmigo ni me lo comentaron a mí, pero estaba oyendo conversaciones ajenas, porque los dominicanos sufrimos de eso y yo no soy la excepción. Estábamos oyendo conversaciones ajenas y de una señora que decía que fue al consulado de los Estados Unidos, ella fue a renovar la visa de su hijo. Fue al consulado de los Estados Unidos, fue al centro, la mandaron a que fuera allá y perdió tanto tiempo porque había tanta gente y era como un lío tan grande que ella estaba a punto de desistir de hacer el procedimiento porque se agobió. Una renovación. Se agobió. Entonces yo estaba oyendo eso y decía, pero yo pensaba que el centro de aquí era precisamente para aflojar la presión de la sede central del consulado.
Es extraño, Rudy, porque Eso fue lo que yo oí. quizás ella, Me dio que pensar. es posible que, mira lo que sucede. Anteriormente, las personas cuando solicitaban un visado de turismo, me llega a la mente la famosa canción de Juan Luis Guerra, Buscando visa para un sueño, que dice que eran las 5 de la mañana y ya todo el mundo estaba ahí aglutinado. Porque así era antes. Antes era por orden de llegada. Precisamente a eso es que voy. Que amanecía de las 2 de la Es mañana, correcto, no, sí, correctamente. Personas amanecían literalmente cuando la embajada de los Estados Unidos estaba ahí en la Máximo Gómez y realmente era un caos, un ambiente de tensión, desasosiego, de incomodidad, o sea, todo lo malo junto ahí se aglomeraba, se puede decir. Y eso que ahí todavía ya era cómodo. Tú no conociste cuando estaba en el Conde 15. No, al Parque Colón. Ni conociste cuando estaba en la César Nicolás Penson, un poquito detrás de la Anunciatura Apostólica. Ni conociste cuando estaba en el Centro de los Héroes, el consulado. No. Ahí se hacían unas cosas, allá la gente amanecía, tirada los cartones ahí en los alrededores cuando estaba en la feria. Una cosa espectacular. Bueno, entonces el hecho es, Rudy, que ahora por lo menos entraba la gente cuando estaba la Máximo Gómez, en nadie había afuera. No, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Las personas todavía manejan la idea de que deben de llegar. No, porque tú tienes cita hoy en la embajada, no, pero tú debes de llegar 4 horas antes. Entonces es posible que eso sea lo que sucedió con esa señora. Actualmente, usted programa una cita tanto en el centro de atención de visas como en la embajada y usted no puede llegar 1 hora de antelación porque no le van a permitir la entrada. Siempre a los solicitantes que acuden a mi oficina, yo se lo señalo de forma puntual, le digo, usted puede llegar 20 minutos antes. Si llega con tanto tiempo de antelación, usted no va a pasar. Inclusive, ¿tú sabes cómo es que se maneja, Rudy? Te van entrando en función de tu horario y hay varias sillas a todo lo largo de las afueras, pero ya dentro del recinto de la embajada, como en una especie de patio, podemos decirlo así, donde usted se va colocando en función de la hora de su cita. Entonces es muy probable que tú estés en turno prácticamente cuando te toca tu cita y te llaman. Correcto, es correcto. Igual si una persona llegó pasada de hora, no le permiten la entrada a la embajada. Son muy rigurosos. Entonces, pero eso es en favor de todos. Sí, claro. Al final de cuentas. Claro que sí. Entonces, como en adición a eso que yo te señalo, también tenemos que ellos tienen la embajada tiene un número determinado de citas por día. Entonces, por eso me extraña mucho ese proceso de tensión que vivió esa señora, a menos que sea que ella se haya anticipado con la idea de que todavía el proceso funciona como antes. Y su sistema de ansiedad se disparó. Claro que sí, como es natural. Como es natural. La embajada, al consulado, siempre va con una tensión de que se va a enfrentar con esta gente. Y no es tan así. ¿Sabes cuáles son los principales casos o los casos más emblemáticos que tú recibes en tu oficina? De gente, tanto para buscar visa, como con gente que se la ha negado por tal X o Z razón. ¿Cuáles son los casos más comunes? ¿Qué es lo que busca la gente principalmente en la asistencia de un abogado especialista en migración? Son varios realmente. Los más comunes son las personas que han sido reincidentes solicitando los visados de turismo y han sido denegadas. Estas personas, muchas de ellas se sienten un poquito frustradas con el deseo de intentarlo, de volver en busca del visado, pero fundamentalmente estas. También tenemos las personas que han tenido precedentes negativos con la justicia dominicana, que se encuentran en un proceso de petición de un familiar directo que se encuentra en los Estados Unidos, sea un esposo, una esposa, un novio ciudadano americano, una novia ciudadana americana, un padre o madre o un familiar directo de la línea de sanguinidad. Estas personas normalmente son puestas en un proceso administrativo
no se les otorga el visado en la primera entrevista. El oficial consular le indica una hoja bajo la sección 221G de la Ley de Inmigración, donde le informa a ese solicitante que en virtud de lo que establece esta sección de la ley, no se le puede otorgar el visado de inmigrante hasta que sean completados todos los documentos que se les requiere, y esto seguido de un listado, de un checklist, donde se le va marcando cuáles son las documentaciones que esa persona debe de aportar. Y en las personas que, por ejemplo, y me viene la pregunta inmediatamente de tu respuesta, la persona, por ejemplo, que ha sido rechazada por alguna razón, porque el cónsul que la atendió entiende que no reúne los requisitos para darle la visa, y simplemente muchas veces no le dan un motivo, sino simplemente le dicen que no es elegible para la visa. Correcto. Antes yo recuerdo que decían que te marcaban el pasaporte en la última página por ahí atrás y te decían que tú debías volver, que tú tenías un año para volver a solicitar. 6 meses normalmente. Ahora, ¿cómo es el proceso ahora? Actualmente el proceso ha variado, realmente no existe un límite de tiempo para una persona que es rechazada volver a solicitar un visado de turismo, en este caso, como estamos planteando. Sin embargo, siempre les recomiendo a todas las personas que fueron en un momento determinado y fueron rechazadas, que cuando vuelvan al consulado en busca de un visado de turismo, que traten de llevar cambios nuevos en su vida. En muchas oportunidades eso va a depender de la situación de cada persona, pero en sentido general, mayores ingresos, una estabilidad familiar mejor, estudios académicos finalizados, o sea, pueden ser diversos. En muchas ocasiones, Rudy, la denegación de visado se debe simplemente a un mal manejo del solicitante en la entrevista o en el formulario de S-160. Siempre es importante imprimir este formulario completo, y le hago un llamado de atención a todas las personas que puedan tener un interés en este ámbito, porque cuando yo siempre digo, Rudy, que a la guerra no se puede ir desarmado. Entonces es como que tú buscas a una tercera persona para que te auxilie en un proceso que tú desconoces, pero esa tercera persona no te proporciona el formulario completo de todo lo que le indicó a un oficial consular, que el día de tu entrevista con ese oficial consular no te va a requerir documentos, sino que va a estar mirando su computador con todas las preguntas y respuestas que contiene un formulario llamado DS-160. ¿Qué va a suceder si ese cónsul te formula una pregunta que quizás por desconocimiento, aunque no sea divorciada de la realidad, se distorsiona un poquito con tu respuesta? Y él te dice, el cónsul te dice en qué él no encuentra la coherencia. Algunos oficiales consulares tienden a decirlo, sí, pero la mayoría de los oficiales consulares no lo informan. Entonces, ¿cómo tú sabes cómo prepararte para la segunda cita? Bueno, porque precisamente tú puedes ir donde una persona especialista, llevarle tu formulario en base a las preguntas que te formuló ese oficial consular y en cómo tú respondiste cada pregunta. Y ahí ustedes sacan más o menos determinar. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, así mismo lo digo, más o menos medianamente determinar por dónde hubo el problema. Te voy a citar un caso de una menor de edad que iba con su familia, o sea, fue con su familia, le solicitaron el visado, todos los miembros de la familia con visas, menos ella, va donde un oficial consular que le denegó la visa. A los 4 meses, esa chica va donde mí, me dice, mire, licenciada, yo le estaba buscando, pero yo no la encontré. Valga decir, yo mudé mi oficina, yo no la encontré, yo tuve que ir donde estas personas, mire, este fue el proceso. En conclusión, le denegaron el visado a la niña y queremos viajar con ella porque es un viaje familiar. ¿Cuál es la situación?, le pregunto.
me dicen no, que el padre de ella es ciudadano americano, pero ese padre nunca le ha interesado la menor, no la mantiene, quien la mantiene es mi esposo actual, que es su padrastro. Ok, asimismo, llanamente, se lo informé en el formulario de S-160 a los oficiales consulares, le expliqué que el hecho de que la niña no tenga una ciudadanía americana obedece precisamente a que el padre nunca se ha interesado, porque en la primera solicitud el oficial indicó a ella le corresponde ciudadanía y rechazó su visado. A los 4 meses, no habían pasado 6 meses como anteriormente, ¿verdad? Sí. Le otorgaron el visado a la menor, pero su primera denegación obedeció a un mal manejo tanto en la entrevista como en el formulario de S-160. Pero ahí tú te diste cuenta por la conversación. Me di cuenta por la evaluación que le hice a la señora al momento de acudir a mi oficina, naturalmente, porque precisamente para eso es que uno está, para evaluar, para ver, decir, bueno, se puede mejorar, no, mira, no lo intentes porque no hay ninguna posibilidad, o tus posibilidades son 20% de un 100%, ya ahí tú decides si lo deseas intentar o no. Mira, tienes un 80% de posibilidad de que sí se te apruebe. Siempre uno está para facilitarle estos procesos a los solicitantes. Hay mucha gente con tarjeta de residencia que viven en República Dominicana. Y entonces yo he oído los casos de unos que se van cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, porque tienen que entrar. Porque no quieren perder esa residencia. Entran, se pasan 2 o 3 días y vuelven. Otros buscan el permiso de los 2 años que se le da. Pero yo veo mucha gente con esa angustia, pero no quiere perder su residencia, porque la residencia es como un seguro de vida a posteriori. Eso va a depender. Si una persona no hace una vida dentro de los Estados Unidos, una residencia americana no le garantiza nada, absolutamente. Pero mucha gente lo cree. Erróneamente. Y se maneja así. E incluso, es te correcto. digo, mantiene renovando esa tarjeta de residencia. Ciertamente, tienes la razón. Y si, ¿cómo se da cuenta un cónsul o cómo se da cuenta un inspector de migración que tú entras o no sales? Porque a ti te sellan tu pasaporte o tienen una indicación cuando tú entras a territorio norteamericano. Pero hay unos sistemas de control. ¿Y cómo lo tienen cuando tú sales? ¿Por la línea aérea? Los oficiales de inmigración lo tienen, ese mecanismo de control. Hay un solicitante, a propósito de eso que tú señalas, que le descubrieron fraude en este aspecto. Explícamelo porque yo no lo entiendo. Le descubrieron fraude en este aspecto, Rudy. Y déjame decirte que el señor fue forzado a entregar su residencia por un oficial de inmigración que detectó efectivamente que él tenía sellos en su pasaporte que no coincidían con sus entradas y salidas a territorio americano. Y lamentablemente el señor tiene una inelegibilidad en este momento para ingresar a territorio americano. Desde ese momento hasta que transcurran 10 años, él no tiene posibilidad de optar por una exención, es decir, por un perdón migratorio. Uf. Ya una vez que haya transcurrido este tiempo, entonces él puede solicitar el denominado perdón migratorio. A ver si. A ver si, como tú acabas de decir. Bueno. A ver si nos llegó el tiempo. Héctor me ha dicho 4 veces ya que terminó el tiempo, pero con las experiencias y las informaciones que nos da a saber cada vez que está con nosotros aquí, el tiempo se le va y aprende mucho. En este caso de migración, y yo espero que ustedes hayan aprendido también. Gracias, Sabet Cruz, gracias a ti, tus consejos de siempre costumbre. es un honor. Permítame la pausa.